Amén, santos. Himno 392. Espíritu aviva, rechaza el pensar, al ejercitarlo, cuerpo honrarás. Tu espíritu aviva, las formas dejar, comparte con otros, Cristo disfrutar. Tu espíritu aviva, deja el ego atrás, sirviendo con otros a Cristo anunciar. Tu espíritu aviva, niega tu alma ya, al ejercitarlo, en Cristo confiar. Tu espíritu libre de condenación, de justicia propia, de conciencia Dios. Tu espíritu libre de la terquedad y sin egoísmo, todo vencerá. Tu espíritu aviva, victoria clamar, por su fuerte nombre y sangre eficaz. Tu espíritu aviva, toca a Jesús, toma su palabra en espíritu. Tu espíritu puede expresar a Dios y brindar al hombre gran satisfacción. Oh, que ejercitemos el espíritu, lo necesitamos, guíanos Jesús. Amén. Amén. Alabamos a nuestro Dios por esta reunión y oramos para que el Señor nos conceda el vivir en la realidad de su economía eterna para su cumplimiento y el desarrollar el hábito de ejercitar nuestro espíritu, activándolo y activando el fuego del espíritu que Dios nos ha dado. Sin un espíritu activado, todo lo que hacemos es nulo. No estamos aquí para dar enseñanza o doctrinas muertas. Estamos aquí para que nuestro espíritu sea saturado con las riquezas del Dios triuno. Este avivamiento, día avivamiento, iba a decir entrenamiento, pero bueno, este entrenamiento es un avivamiento para nosotros y esperamos que el Señor nos dé mucha luz al compartir lo que tenemos para este día.
Lo primero que tenemos que entender, hermanos, es la economía eterna de Dios. Este término es confuso para los cristianos porque para nosotros esa palabra economía indica algo que no es lo que la Biblia quiere decirnos. En la Biblia, la economía de Dios es su administración, es lo que Dios hace para lograr su propósito eterno. Y aquí en el día primero nos describe esto muy bien porque dice que la economía eterna de Dios es su administración familiar, que consiste en impartirse en Cristo a su pueblo escogido a fin de poder obtener, escuche bien esto, una casa para él ser expresado. Dios era eterno, Dios era el Dios triuno, 3 y 1, 3 en 1, pero cuando él crea al hombre, él le da una inspiración, un mandato a Adán y le dice, fructificaos y multiplicaos. Pero tristemente, el enemigo de Dios dañó a este hombre creado por Dios. Y sí, Adán se multiplicó con Eva en la carne y de ahí salimos todos nosotros. Pero eso no cumplió el propósito de Dios. El propósito de Dios lo cumplió su Hijo Jesús, el segundo de la Trinidad. Y este Jesús, el cual es el Cristo, pasó por todo un proceso, desde la encarnación, su vivir humano, sabemos todo esto, ¿no? Su muerte, su resurrección y sobre todo su ascensión. Y hoy en día, desde su ascensión, Él está llevando a cabo la edificación de esta casa, la edificación de esta familia de Dios, que somos todos nosotros los que estamos recibiendo esta gran bendición. Para eso nosotros tenemos que entender que Cristo escogió a fin de poder, Dios escogió a Cristo a fin de poder obtener una casa para expresarse, cuya casa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que aclarar en nuestro corazón qué es la iglesia. La iglesia es la casa de Dios, la familia de Dios. Es el organismo de Dios, donde Él tiene a Cristo como la centralidad y la totalidad de todas las cosas. Cristo está sobre todas las cosas. Cristo es el centro, la circunferencia, el elemento, la esfera, el medio, la meta y el objetivo de la economía de Dios. De hecho, todo el contenido de la economía eterna de Dios sencillamente es Cristo. Cristo es el todo y es en todo. Y a menos que conozcamos la economía de Dios, no entenderemos la Biblia. El tema central de la Biblia es la economía de Dios y toda la Biblia trata de la economía de Dios. La economía de Dios consiste en que Él se imparta en nuestro ser para que nuestro ser sea totalmente constituido de su ser. Esto puede ser logrado únicamente al impartirse Dios mismo como vida dentro de nosotros. Y eso hace que nosotros lleguemos a ser la familia de Dios. Nosotros somos humanos, Dios es divino, pero Cristo tomó, como dice en hebreo, la forma nuestra, dice como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para hacerse igual a nosotros, naturalmente sin pecado, y entonces a través de eso
hacernos a nosotros igual a Él. En el plano de la intención original de Dios, el hombre es el centro de todo el universo y el centro del hombre es su espíritu. Zacarías nos lo dice muy claro. Bendito el Dios, ¿no? Que extiende los cielos, que funda la tierra y forma el espíritu del hombre en él. Dios hizo esto desde el principio. Cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, sopló su aliento en el hombre y el hombre llegó a ser un alma viviente, pero en ese soplo él constituyó algo muy especial en esta criatura, esta nueva criatura, y la constituyó con tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Esto es muy importante. Sin esto, Dios no podría tener esta familia. El hombre como vaso, y esto es muy importante en el título de este material que estamos estudiando hoy, dice que el hombre como vaso, por medio de ejercicio de su espíritu, había de recibir a Dios en Cristo como árbol de la vida, con el fin de que la vida fluyera como un río, ¿eh? Un río interior en el hombre. Cuando él tuvo este contacto con la mujer samaritana, él se lo dijo: si tú supieras quién es el don que hay en mí, tú me pedirías agua y yo te daría a beber agua, que va a ser en ti un río que salta para vida eterna. Esa instalación que nosotros tenemos en nuestro ser cuando invocamos al Señor es un río de agua viva, que es lo que nos constituye para que nosotros seamos los hijos de Dios, la familia de Dios. La clave para recibir la impartición divina de la Trinidad divina y ser un canal de esta impartición con miras al crecimiento en vida de los santos y su disfrute de Cristo es ejercitar nuestro espíritu. Mientras ustedes cantaban, yo estaba escuchando este himno tan maravilloso. Este espíritu es el centro de todo nuestro ser. Todos los seres humanos, inclusive los creyentes, nos ocupamos del alma y del cuerpo físico, pero se nos olvida que el centro de nuestro ser es el espíritu, porque con él es la única manera que tenemos contacto con Dios. Pero el contacto que tenemos nosotros con Dios no es solamente, digamos, orar o recibir el hablar de Dios, sino que en esa impartición de Dios, Dios nos está pasando su misma vida, su misma naturaleza, su misma esencia, todo lo que Él es, lo va infundiendo en nosotros. En 2 de Timoteo 1:6 se nos menciona el don de Dios y el versículo 7 indica que lo que Dios nos ha dado es nuestro espíritu regenerado, nuestro espíritu mezclado, nuestro espíritu de poder, de amor, de cordura. Por tanto, el don de Dios es el espíritu que Dios le ha dado al hombre. Nosotros como cristianos, cuando invocamos el nombre del Señor, nuestro espíritu se aviva. Y entonces nosotros podemos tener esta impartición. Un espíritu de poder es un espíritu con una voluntad subyugada y resucitada. Un espíritu de amor es un espíritu con una parte emotiva llena de Dios como amor. Y un espíritu de cordura es un espíritu que tiene una mente renovada. Estas tres cosas que estamos mencionando son las que Dios está removiendo en nosotros, impartiendo en nosotros. Y nosotros recibimos esa bendición para poder tener una voluntad apropiada, una emoción que ame a Dios y además una mente que sirva para entender los secretos de los misterios de Dios. Confirmar las almas de los discípulos consiste en confirmar su mente para que conozcan y entiendan al Señor y todo acerca de Él. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a pleno conocimiento de la verdad.
Este conocimiento de la verdad es la constitución del Dios de uno en nosotros, para que nuestra parte emotiva, nuestra mente y nuestra voluntad sean saturados para que de manera permanezcan en el Señor y hagamos lo que le agrada al Señor. Nosotros casi siempre hacemos lo que nos agrada a nosotros, pero esta impartición va cambiando nuestro diario vivir. Ejercitar nuestro espíritu, esto es avivar el fuego del espíritu que Dios nos ha dado y consiste en regocijarnos siempre, orar sin cesar y dar gracias a Dios en todas las circunstancias, las favorables o las desfavorables, en los sufrimientos o en la victoria. Esto es muy importante para nosotros. Cuando ponemos nuestra mente en el Espíritu, tenemos el sentir interior de vida y paz, el sentir de la fortaleza, de la satisfacción, del descanso, de la liberación, de la vivacidad, del riego, del resplandor y del consuelo. Todo eso lo tenemos cuando ejercitamos nuestro espíritu. Por eso, en los sufrimientos o en los problemas más serios, no empezamos quejándonos. Lo que hacemos es tocar al Señor. Y si empezamos quejándonos por nuestro sufrimiento, tenemos que acordarnos que debemos avivar nuestro espíritu invocando el nombre de nuestro Señor. Nuestra vida cristiana no es conforme al estándar de lo correcto o incorrecto. Nuestra vida cristiana depende conforme al sentir interior de vida que nos da nuestro espíritu humano, el cual está mezclado con el Señor. Esto es lo que vemos en el bosquejo. Hermanos, hoy estábamos disfrutando mucho del Señor en las profecías. Ustedes saben que primero tenemos la mesa y luego tenemos la profecía. Pero hermano, muchas veces nos levantamos a explicar lo que hemos leído. Pero la profecía, lo principal son los versículos. Porque los versículos son la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que ejercitarnos para que la palabra de Dios penetre en nosotros. Por eso hablamos de orar, leer la palabra. Y entonces luego es que podemos entender la explicación de la palabra. Yo voy a leer los versículos y voy a tocar algunas de las cosas. Dice aquí en el día primero, de primera de Timoteo, dice, como te exhorté al irme a Macedonia, a que te quedase en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes, ni presten atención a mitos y genealogías interminables que acarrean disputa, que acarrean división, más bien que la economía de Dios que se funda en la fe. Todo lo que no sea de la fe, todo lo que sea parte de la fe común de los cristianos, acarrea disputas y conceptos que no son de acuerdo a lo que el Señor tiene en su economía. Sin el ejercicio de nuestra fe, nosotros no podemos tener claro la economía de Dios. Las personas que han sido regeneradas, las cuales son divinamente humanas y humanamente divinas, espontáneamente constituyen un organismo, el cual es el cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia de Dios como nuevo hombre. En la nueva creación de Dios, a fin de llevar a cabo la nueva profesión de Dios, a saber, edificar el cuerpo de Cristo. En su ascensión, lo que Cristo está haciendo hoy es edificando su cuerpo. Y para eso no solo Él está sentado a la diestra de Dios en el tercer cielo, por encima de todo
principado, por encima de todo lo que se nombra en la tierra, sino también que hay una conexión que está conectada con nuestro espíritu humano. Y desde allá, desde el trono, es como la planta eléctrica y nosotros somos los receptores. En cuanto nosotros movemos el interruptor, nos conectamos con el tercer cielo donde está el Señor. Y entonces así es como el Señor nos va dando la integridad para recibir los elementos que componen, con lo cual se edifica. ¿Con qué se edifica el cuerpo de Cristo? Con oro, plata y piedras preciosas. Y estos tres elementos son la esencia, la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las personas que han sido regeneradas, las cuales son divinamente humanas y humanamente divinas, como les dije, necesitan estar en contacto con el Señor, en contacto con su trono todo el tiempo. Oh Señor Jesús. El hombre es tripartito y Dios ha escogido, redimido, regenerado, transformado, conformado y glorificado a este hombre. Cuando Dios cumple esta obra, del cuerpo de Cristo, entonces esto llega a ser la nueva Jerusalén, que es la consumación de toda la obra de Dios. Y ahí es donde nosotros vamos a tener eternamente una familia donde el cual el Dios triuno lo rige todo y donde nosotros los herederos disfrutamos de todas las cosas del Señor. Ver esto equivale a tener una vista panorámica de toda la Biblia. Al leer la Biblia debemos concentrarnos en la economía eterna de Dios, cuya finalidad es la impartición divina, y si no conocemos la economía de Dios, no entenderemos la Biblia. La Biblia tiene muchas cosas, historia, geografía, ciencia, pero ese no es nuestro entretenimiento. Eso es nada más que el esqueleto. La realidad de la Biblia es la impartición divina en el hombre tripartito. En el día 2 tenemos Génesis 2:7, dice: Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Yo le hablé de esto ahorita. Y llegó a ser el hombre alma viviente. Pero ese aliento se constituyó en ese envase al cual nosotros le llamamos el espíritu humano. Y ese espíritu humano está mezclado con el espíritu de Dios. Los cielos fueron hechos para la tierra fue hecha para el hombre y el hombre fue creado por Dios con un espíritu a fin de que pudiese contactar a Dios, recibir a Dios, adorar a Dios. Nosotros pensamos que adorar a Dios es arrodillarse o darse latigazo en la espalda. Adorar a Dios es abrir nuestra boca para recibir el suplir de Dios. Es abrir nuestra boca para invocar su nombre. Es abrir nuestra boca para recibir la palabra de Dios, la cual es espíritu y vida, y con la cual es que nosotros podemos edificarle la casa a Dios. Oh, en su economía, Dios planeó que Cristo fuese la centralidad y la universidad de su mover sobre la tierra. Así pues, hermano, era necesario que por su pueblo escogido, cuyo interés estaría puesto en Cristo como su creador y redentor, Dios crease un órgano receptor de modo que ellos estuviesen capacitados para recibir todo cuanto Dios planeó que Cristo fuese para ellos. Nosotros tenemos que estar abiertos, por eso somos un vaso, para que nosotros recibamos del árbol de la vida misma, la vida divina e increada de Dios. Cristo, para que Cristo fuera para ellos,
todo. Por tanto, el libro de Zacarías nos encomienda prestar suma atención a nuestro espíritu humano a fin de que podamos recibir al Cristo revelado en este libro y podamos entender todo lo revelado allí con respecto a él. Dios quiere que nosotros lleguemos al pleno conocimiento de la verdad. Si nosotros no vamos a la palabra de Dios, no podremos nunca entender la Biblia. La Biblia se entiende saboreándola, disfrutándola, comiendo las palabras, lavándonos en la palabra, recibiendo el manjar que es la palabra. En el Antiguo Testamento, uno de los profetas dijo: fueron halladas tus palabras y yo la comí. Hermano, la palabra de Dios es para que nosotros la comemos. Es nuestro alimento diario. Este matutino le llamamos el alimento diario. Todo lo que nosotros recibimos llega a ser parte de nuestra nutrición. La mayoría de nosotros recibimos mundanalidad, entretenimiento, filosofía, psicología, todo tipo de cosas. Pero hermanos, la palabra viva es lo que nosotros necesitamos. En Zacarías 12:1 dice: así declara Jehová, que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. El hombre fue creado por Dios con un espíritu, y este espíritu es un órgano particular dentro del hombre, cuya función es contactar a Dios y contener a Dios. El hombre fue creado por Dios como una criatura viviente, pero es diferente de todas las demás criaturas vivientes. Solo el hombre tiene un espíritu humano con el cual puede contactar a Dios y lo contacta para recibir todas las riquezas del Dios triuno y para que estas riquezas sean ingeridas por él, sean absorbidas por el hombre. Señor Jesús, te amamos porque nosotros tenemos esta capacidad que no tienen las demás criaturas de tenerte a ti como nuestro alimento, nuestra nutrición y conformarnos a tu Hijo primogénito. En el día 3 dice: el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es muy importante, hermanos. En la cristiandad nos decíamos que nosotros en cierto momento fuimos adoptados por Dios. Pero en la economía de Dios no hay una adopción. En la economía de Dios hay una cosa que se llama genes. Los genes de Dios han sido transmitidos en Cristo a cada uno de nosotros. Por eso genéticamente nosotros llegamos a ser verdaderos hijos de Dios. Al absorber los ingredientes del Dios triuno, nosotros vamos siendo constituidos con las riquezas del Dios triuno para que nosotros lleguemos a ser un Dios hombre, divino y humano. Esto es muy importante que lo entendamos. Si no velamos y oramos, erraremos al blanco de la economía de Dios, porque el blanco de la economía de Dios consiste en impartirse a sí mismo en nosotros. Es únicamente al volvernos a nuestro espíritu que podemos andar y tener nuestro ser según Cristo. En nuestro andar personal necesitamos velar y orar, y cuando estamos con otros necesitamos vivir en nuestro espíritu al estar atentos al Señor, a la vida de nuestro espíritu que es impartida por Él. Lo único que nos manda el Señor es que nuestro espíritu tengamos un constante contacto con Él, por medio de la oración, por medio del invocar o por medio de cantar himnos y regocijarnos en Él. El Espíritu de Dios hoy en día es el Espíritu todo inclusivo del Dios triuno, el cual mora en nuestro espíritu humano regenerado y obra en nuestro espíritu.
Estos dos espíritus son uno solo. Ellos viven, obran y existen conjuntamente como un solo espíritu mezclado. La impartición del espíritu en nosotros hace que haya es como la vid verdadera, que haya un injerto en nosotros para que el espíritu que es poderoso pueda impartir en nosotros, en nuestro espíritu humano, que es tan débil. El Espíritu de Dios hoy en día, el Espíritu todo inclusivo de Dios y uno, mora en nuestro espíritu humano, regenerándonos y obra en nuestro espíritu para darnos la vida. Podemos considerar que en las Escrituras el encargo consumado hecho a los creyentes es andar conforme a nuestro espíritu mezclado. Nosotros andamos la mayoría del tiempo en nuestra mente, en nuestras opiniones y conceptos. Pero hermanos, nosotros tenemos que estar atentos para cuando veamos que estamos fuera, nos acordemos que tenemos un espíritu mezclado, el cual está conectado y mezclado con el Espíritu de Dios. No somos personas comunes, nosotros somos los hijos de Dios, la herencia de Dios, la reproducción del primogénito Hijo de Dios para la gloria de Dios. Aquí me gusta una frase en la lectura para hoy que dice, ocúpense de su espíritu. Todas las cámaras internas de su alma deben ser controladas por el espíritu. Todas, la mente, con sus opiniones, con su concepto, toda, la voluntad, la conciencia, ¿ah? La emoción, todo debe ser controlado por el espíritu. En en 1 Corintios 2:15, que es el otro versículo, dice, en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Es el espíritu el que tiene el entendimiento. El espíritu es el único que puede conocer a Dios. Y el espíritu es que conoce las cosas de Dios. Pero también el espíritu es el que conoce las cosas de los hombres. Porque el conocimiento del hombre no es de acuerdo a la economía de Dios. Así que sin ejercitar nuestros espíritus, no podemos entender la economía de Dios. Dice aquí, está bien que usted esté atento a su espíritu mientras ora, pero después lo descuide cuando habla con sus hermanos. Hermano, esta frase me tocó mucho. Nosotros cuando oramos, tocamos nuestros espíritus. Yo estaba escuchándolo a ustedes orar. Y ustedes oran en el espíritu y se elevan en el espíritu. Y están hablando y dando testimonio de que esta mañana en la mesa estaban en ascensión. Pero ¿qué pasa cuando se acaba la mesa? ¿O qué pasa cuando terminamos de orar? ¿Qué vienen? Las murmuraciones. ¿Qué vienen? Las quejas. ¿Qué vienen? Los disgustos. ¿Qué vienen? Las peleas. Hermanos, nosotros tenemos que, así como disfrutamos de la oración, así como disfrutamos de la mesa de esa manera tan genuina, porque es verdad que nos metemos en ella, tenemos que aprender que en nuestra vida diaria tenemos que hacer lo mismo. Entonces, cuando llegamos a la casa, empezamos a insultarnos. Oh, hermanos, lo mismo que recibir la misma actitud que tenemos cuando estamos en las reuniones o cuando estamos disfrutando al Señor es la que debemos llevar a cabo en nuestra vida cotidiana. Recuerda, hermano, nosotros no somos gente común, nosotros somos los Dios hombres, nosotros somos la esperanza de Dios y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Para que esa esperanza de gloria se lleve a cabo al final, hoy día nosotros tenemos que ser constituidos con esa gloria día por día, ganándola momento a momento y día por día. Si usted es una persona mayor, sus opiniones quizás no sean tan
manifiesta. Ya usted ha aprendido a esconderla un poco, por lo menos yo me doy cuenta de eso, porque soy una persona mayor. Externamente usted es una persona suave y simpática, sin embargo, internamente usted es reacio a cooperar y está insatisfecho. La insatisfacción quizás es su gobierno central, cuando su gobierno central debe de ser el disfrute de Cristo. No debemos ser hipócritas, ¿eh? Sí somos suaves aparentemente, pero que no nos molesten con cualquier cosita porque enseguida explotamos. Aquí hay algo que me gustó mucho. Dice, en el gobierno central de las hermanas, la parte emotiva ocupa el lugar del presidente, el primer ministro y el jefe de gabinete. El espíritu es útil cuando ellas oran, pero cuando están enojadas, sienten que deben ventilar sus emociones, que tienen la libertad de sacar sus emociones. Se acabó la oración, ahora es el tiempo de yo dejar que mi presidente, que es mis emociones, salgan a la luz. Ellas más tarde se arrepentirán, pero por el momento dan rienda suelta a su enojo. Hermanos, esto es verdad. El gobierno central de algunos santos es actuar precipitadamente, sin prestar ninguna atención al Espíritu, sin tener comunión con Dios. Y entonces, ¿qué viene? A mí me gusta que en Filipenses dice que nosotros debemos de buscar la paz de Dios, porque esa paz de Dios nos alivia los afanes y el estrés, pero no, nosotros tratamos de hacer nuestras propias cosas y no nos acordamos que cuando tenemos problemas debe ser la paz de Dios. Y la paz de Dios es el Dios de paz que patrulla nuestra mente y nuestros corazones para mantenernos en calma y tranquilidad cuando vienen los problemas de esta vida. Nuestro gobierno central no debe de ser nuestra capacidad de desarrollar nuestras emociones o nuestra voluntad dura. Señor Jesús, oramos porque tú sigas trabajando en nosotros. Tal parece que es únicamente cuando oramos que le damos a nuestro espíritu el lugar que le corresponde. Pero cuando terminamos de orar, es como dijéramos, hasta luego, capitán, hasta luego, espíritu. Ahora que mi tiempo de oración acabó, no te necesito más. Quiero hacer las cosas yo mismo y a mi manera. Esta clase de actitud nos hace parecernos a los incrédulos. Hermanos, nosotros no estamos capacitados para hacer las cosas a nuestra manera. Pablo llegó a la comprensión de lo que es la vida cristiana, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mientras Saulo vivía, todo era un desorden, hasta perseguía a los cristianos. Oh Señor Jesús, pero nosotros debemos de buscar a Cristo para que Él sea nuestro vivir y nuestra vida. Oh Señor Jesús, no solo cuando oramos, no solo cuando cantamos y disfrutamos, sino en todos los asuntos de nuestras vidas. En el día 4 dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporativo para poco es provechoso. Esto de ejercitarse para la piedad no es fácil. La piedad no es pasar dinero a los pobres o tener misericordia del caído. La piedad es la expresión de nuestros actos por medio de Cristo, del Cristo que vive en nosotros. Esa es la piedad. La piedad viene de Dios, es un atributo de Dios.
Nosotros no somos piadosos. Nosotros solo buscamos nuestra conveniencia y los que nos compete a nosotros mismos. Pero ahí dice, ejercítate para la piedad. Y compara el ejercicio corporativo. Dice, para poco aprovecha. Sí, hay que ejercitarse. Pero no crean, hermanos, para vivir la vida cristiana hay que esforzarse en abadicar el espíritu que está en nosotros. Termina diciendo, pero la piedad, pero para todo el ejercicio corporal, no, para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Después de haber visto la importancia de nuestro espíritu, queremos ver el ejercicio de nuestro espíritu. Debemos desarrollar el hábito de ejercitar nuestro espíritu. Por la mañana lo primero que hago es decir espontáneamente, oh Señor. Invocar al Señor diciendo, oh Señor, es un hábito de ejercitar nuestro espíritu. Pero la mayoría de las veces decimos, oh, me duele esto, oh, qué feo está el día, oh, quiero quedarme en la cama. Esto hace una gran diferencia si invocamos el nombre del Señor. Hermanos, este hábito tenemos que llevarlo a cabo y esforzarnos. De eso es que está hablando Pablo. Esto hace una gran diferencia si invocamos el nombre del Señor. Si nos levantamos en la mañana sin decir nada, quizás oremos rutinariamente sin tocar al Señor de verdad. Esto se debe a que no ejercitamos nuestro espíritu, sino que estamos haciendo un acto religioso. Hermanos, tenemos que esforzarnos para tocar nuestro espíritu. Más vale 10 minutos tocando el espíritu que no un rato más, nada más sin ejercitar el espíritu. Recuerde que el espíritu es el centro de nuestro vivir. Tenemos que desarrollar el hábito de decir, oh Señor. Cuando decimos, oh Señor, tocamos al Señor. Este es el hábito de ejercitar nuestro espíritu. Porque cuando usted dice Señor, el Señor viene como su persona para estar con usted. Señor Jesús. Deberíamos forzarnos a decir, oh Señor Jesús. La palabra ejercicio conlleva forzarse, ejercitarse, siempre requiere forzarse. Cuando los atletas olímpicos hacen ejercicios para practicar o competir, deben tener una voluntad muy firme. Ellos se esfuerzan a hacer ejercicio. Si los cristianos queremos ser fuertes y crecer en el Señor, debemos forzarnos a usar nuestro espíritu. Hermanos, no podemos olvidarnos que la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. En 2 de Timoteo 4:7, Pablo habla de dos clases de ejercicio. El ejercicio aparte del ejercicio corporal, que es el ejercicio para la piedad. Esto debe ser el ejercicio del espíritu. Ejercitarnos para la piedad equivale a ejercitar nuestro espíritu para vivir a Cristo en nuestra vida diaria. Si no hacemos esto, nuestra vida pasa el día y el otro día y el otro día y no nos estamos ejercitando para vivir a Cristo, para expresar la piedad, que es expresar a Dios en nuestra vida diaria. Si usted quiere avivar el fuego de su espíritu, debe abrir su boca, abrir su corazón y abrir su espíritu. Debe abrir estas tres capas de su ser. Debe usar su boca para decir, oh Señor Jesús, pero luego debe profundizar más al usar su boca con su corazón para decir, oh Señor Jesús. Después debe profundizar aún más al usar su boca con su corazón y con su espíritu
para decir, oh Señor Jesús. ¿De qué no están hablando aquí? Que usamos la boca ligeramente, que usamos el corazón, pero hermano, el centro está en el espíritu. Hasta que no llegamos ahí, oh Señor Jesús, que nuestro espíritu bulla dentro de nosotros, no hemos llegado a donde tenemos que ir. Porque es el espíritu el que nos trae la presencia del Señor. Esto es abrir su espíritu desde lo más profundo de su ser. Entonces el fuego arde. Si usted está desanimado, debería invocar, oh Señor Jesús, desde lo más profundo de su corazón, una y otra vez, desde lo más profundo con el ejercicio de su espíritu. Entonces cobrará ánimo y su diario vivir cambiará. El ejercicio del espíritu es el único que nos puede sacar de la tiricia que hay en nosotros, porque nuestra mente nos cansa, nuestra mente nos desencanta. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a usar el espíritu de una manera más profunda. En Hechos 14:22 dice, confirmando las almas de los discípulos, exhortándose a que permanecieran en la fe. Este otro punto es súper importante. Perdón. No solamente nosotros que fortalecer nuestro espíritu ejercitándonos más y más, pero también la vida cristiana es una vida de fe. Cuando nosotros fortalecemos el espíritu, tenemos que entender que ese espíritu está mezclado con el espíritu todo inclusivo, el que lo tiene todo. Entonces, ese espíritu necesita la fe como su compañero. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando vienen los problemas, nosotros nos achicamos y nos olvidamos del espíritu y perdemos la fe. No, hermano, nosotros tenemos que mantener la fe y creer que el espíritu nos está fortaleciendo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura. Poder tiene que ver con la voluntad, amor con la emoción y la cordura tiene que ver con nuestra mente. Nuestro espíritu es un espíritu de poder, de amor y de cordura. En Timoteo 1:7 es muy interesante. Aquí se mencionan 3 ítems: poder, amor y cordura. Esto se debe a que nuestra alma rodea nuestro espíritu completamente, puesto que el alma está compuesta de 3 partes, la mente, la parte emotiva y la voluntad. El espíritu no se menciona con 1, 2 o 4 ítems, sino con 3. El espíritu está rodeado de las 3 partes del alma. Por consiguiente, cada una de estas 3 partes deben estar relacionadas con el espíritu de manera apropiada. Si nosotros no vamos a la palabra, dice que la palabra es como una espada de 2 filos que puede penetrar hasta separar el alma del espíritu. El alma y el espíritu se unieron tremendamente. Y entonces el espíritu perdió su función. Eso fue el pecado lo que causó. Lo que nos causó el pecado fue que el espíritu perdió su función y el alma era la que prevaleció. Pero cuando el Señor viene a nosotros, Él despierta nuestro espíritu. Él vivifica el espíritu porque Él es el espíritu que da vida. Él es el espíritu viviente. Él nos vivifica a nosotros. Y que Él sea el espíritu que da vida es una vida superior a la nuestra. Entonces, nosotros tenemos que entender que las 3 partes de nuestra alma deben de ser saturadas
con el Espíritu, y para eso necesitamos la palabra. Oh Señor Jesús, primero nuestra voluntad tiene que ser subyugada por el Espíritu a fin de que llegue a ser sumisa. Oh, nuestra voluntad es dura, nuestra voluntad es rebelde. El Señor nos pide, nos llama, nos da mandamiento y nosotros rebeldes. Nuestra voluntad tiene que ser subyugada. Un espíritu de poder significa que la voluntad primero debe ser subyugada y luego debe ser sumisa. La voluntad debe ser fuerte, pero flexible, nunca dura. A veces describimos a cierta persona por su fuerte voluntad. En realidad, al hacer eso, usamos la expresión equivocada para describir a esa persona. Su voluntad no es una voluntad fuerte, sino una voluntad dura y obstinada, que aún cose contra el aguijón. La voluntad de Saulo de Tarso era esa, pero cuando el Señor lo tocó, su voluntad se hizo fuerte, flexible y sumisa. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oh, hermano, esta pregunta siempre debe estar constantemente en nosotros. Así que primero la voluntad. A veces describimos cierta persona por su fuerte voluntad. En realidad, al hacer eso, la estamos usando. No es así. Son obstinados. Bueno, hermano, cuando nuestra voluntad es subyugada y llega a ser sumisa al Espíritu, llega a ser fuerte y poderosa. Entonces verdaderamente tendremos un espíritu de poder con una voluntad que va a ser y a responder por las cosas de la economía de Dios y no nuestro propio entendimiento. Mientras el Señor Jesús estuvo en la tierra, su voluntad fue sumisa al Espíritu y él fue obediente al Padre y por tanto su espíritu era muy fuerte, pero también estaba lleno de amor continuamente. Él no solo tenía un espíritu fuerte, sino un espíritu de amor. Qué manera de compadecerse del débil, del afligido, del que estaba en tribulación. Qué manera de dar vida. Qué manera de compensar al que lo necesitaba. Él era muy equilibrado. Su espíritu él era muy equilibrado para con nosotros, pero su espíritu era muy fuerte contra el maligno, contra Satanás. Oh, Señor Jesús, para los pecadores y los publicanos, su espíritu estaba lleno de amor y de empatías. Aquí vemos un verdadero equilibrio. Este es nuestro ejemplo. Nosotros debemos ser, no sé aquí por qué dice publicanos, pero bueno, muchos de los publicanos se convirtieron al Señor. Señor Jesús, queremos tener un espíritu como el tuyo, lleno de amor y empatía. En Romanos 8:6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Primeramente está la voluntad, que sabemos que nuestra voluntad está totalmente en contra de las cosas del Señor. Yo esta tarde le estaba diciendo a mi esposa, no sé por qué, cuando me dicen que haga algo, lo primero que quiero decir no. Es algo que nunca he entendido. En vez de decir, de seguro, gracias, ¿no? Animarme. No. Primero tengo que luchar conmigo mismo. ¿Por qué? Porque Satanás nos susurra cosas y nosotros le ponemos atención. Tú no estás preparado o tú no eres la persona adecuada. O mírate el tipo de vida que estás llevando. Pero santo, ahí es donde tenemos que invocar al Señor. Ahí es donde tenemos que ejercitarnos. Oh Señor Jesús, no debemos dejar que nuestra mente
sea callada por el enemigo. La mente es la parte principal de nuestra alma y el alma se encuentra entre nuestra carne externa y nuestro espíritu interno. Después de avivar el fuego de nuestro espíritu, debemos aprender a poner nuestra mente en el espíritu. Si nosotros respondemos de la manera que yo le estoy diciendo, ¿qué es lo que está pasando? Estás poniendo la mente en la carne y la mente en la carne es muerte. Por eso es que tenemos que poner nuestra mente en el espíritu. Oh Señor Jesús. Nuestra mente es muy habladora y recibe mucho hablar de distintas fuentes, pero ahí es donde tenemos que echar, abanicar nuestro espíritu para liberar nuestra mente para que sea una con el Señor. Si no controlamos nuestra mente, hermano, nuestra imaginación puede vagar por todo el mundo en poco tiempo. Es por ello por lo que debemos dirigir nuestra mente al Espíritu, fijar la mente en el Espíritu. Cuando hagamos esto, cantaremos al Señor, alabaremos al Señor y proclamaremos al Señor. Gracias a Dios que yo tengo la costumbre de cantar al Señor, sea con la guitarra, sea con el piano, sea musitando en el baño o cuando ando por aquí, cuando el enemigo me ataca, enseguida empiezo a cantar, empiezo a disfrutar al Señor. No es difícil, los cantos llevan la economía de Dios. Esa es una buena costumbre que yo tengo. No se deje embaucar por el enemigo. Dice que debemos de salmodiar, cantar. Oh, eso es una manera muy buena de volvernos al Señor. Ante los demás, un esposo y una esposa se restringen en lo que dicen, pero cuando están solos, pueden sentirse en libertad de contar chismes de otros o de hablar negativamente acerca de la iglesia. En esos momentos, ellos están en muerte porque ponen la mente en la carne. Cuando están en la mesa, cuando están profetizando, parece que todo es gloria. Pero cuando se sientan a cenar, las murmuraciones vienen. El Señor dice, no murmuréis dentro de sí. Señor Jesús, queremos ser aquellos que ponen la mente en el Espíritu. En Hebreos 4:12 se usa la palabra discernir. Con frecuencia nuestros pensamientos son engañosos, pero si ejercitamos nuestro espíritu, podemos discernir que nuestros pensamientos son malignos, porque detrás de nuestros pensamientos hay una intención maligna. Hay que descubrir al maligno, hay que discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, que equivalen a partir del alma. Y entonces, si no partimos el alma del espíritu, no vamos a discernir esos pensamientos, los dardos que nos envía Satanás. La estrategia del enemigo consiste siempre en misturar nuestro espíritu con nuestra alma. En el mundo actual, todos están misturando. Bueno, sus espíritus están muertos, así que la situación no es buena. Siempre que hay esta clase de mistura, el espíritu pierde y el alma gana. Cuando veas que estás en tu alma, aviva el fuego del don que está en ti. Oh Señor Jesús. Hermano, en realidad, nuestra persona, nuestro ser, es muy complicada. No somos tan sencillos porque estamos compuestos de tres partes. Tenemos la carne, la cual es mala, tenemos el espíritu, el cual es bueno, y el alma, la cual está en medio de los dos.
Deberíamos seguir siempre nuestro espíritu y en todas las cosas andar conforme a nuestro espíritu. Esto corresponde a Romanos 8:4. Deberíamos estar siempre alerta para discernir cualquier cosa que no provenga del espíritu, sino del alma. Para eso necesitamos huir a nuestro escondite secreto, que es nuestro espíritu regenerado. Nuestro andar cristiano es un andar muy fino. Si hemos de andar conforme a nuestro espíritu, debemos aprender a no hacer nada muy rápido, ni a decir nada a la ligera. Lo más seguro es esperar un poco. He tenido esta experiencia al contestar cartas. A veces escribo una carta y luego la guardo por un día, mas antes de enviarla, la vuelvo a leer. Al siguiente día quizás me vengo un pensamiento que debo incluir en la carta o me doy cuenta de que dije algo incorrecto. Esperar es ganar. Esperar de esta manera nos ayuda a andar conforme a nuestro espíritu. El alma siempre está presta y la carne siempre está presta, pero el espíritu es nuestro freno. Gracias al Señor que ha puesto esa porción en nosotros, nuestro espíritu humano, el cual está mezclado con el espíritu divino. Dentro de nosotros se libra una batalla entre el espíritu y la carne, y más aún entre el espíritu y el alma. Si algo no proviene del espíritu, no queremos decirlo ni hacerlo. En esto consiste usar, ejercitar nuestro espíritu de acuerdo a la economía de Dios. Hermano, yo creo que esto es suficiente y que el Señor nos ayude a entender la importancia de que nosotros nos tornemos al espíritu en todas las circunstancias de nuestra vida. Todo depende de que nosotros ejercitamos nuestro espíritu. El Señor nos ha dado una manera muy justa para que nosotros podamos ser los vencedores que Él está preparando para su venida. Señor, agradecemos este hablar. Amén. Te pedimos, Señor, que tú añades incienso a este compartir. Señor, sabemos que no estamos tan adecuados para entender tu economía, pero sí estamos adecuados para ver que hay una diferencia muy grande entre nuestro espíritu, que está mezclado con el espíritu, todo inclusivo, y nuestra alma y nuestra carne. Señor, nosotros como miembros de tu familia, como el hogar que tú quieres, queremos pedirte que nos siga ayudando para que más y más entendamos y estemos dispuestos a poner nuestra mente en nuestro espíritu, para que tu vida sea la influencia en nuestro andar diario. Señor, perdónanos por ser tan ciegos y tan mal agradecidos para ti. Señor, ayúdanos. Límpianos con tu sangre y motiva nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra emoción para ejercitarnos para tu obra y Amén. para prepararnos para tu venida. Gracias que nos llamaste y nos está constituyendo tu herencia. Y gracias por ser tú nuestra herencia. Bendice la iglesia en general. Y bendice cada candelero que esté Amén. presente en esta noche. Gracias, Señor, por visitarnos de una manera especial. Y que nuestro espíritu sea prevaleciente en todas las circunstancias de nuestra vida diaria. Amén, Señor. Amén.